¿Sabías que según el artículo 3 de la ley 19.279, si posees una discapacidad, tenés derecho a adquirir un automotor nacional sin pagar IVA o importado al valor de su país de origen, sin pagar impuestos? ¿Lo sabías? Bueno, conoce tus derechos. Bueno, estamos de vuelta. Hoy estamos hablando sobre las enfermedades poco frecuentes. No me hagan decirle los nombres porque en general son realmente pero muy complicadas. Lo interesante y nuestra intención es hacer referencia a que existen, a que hay 7.000 de ellas diagnosticadas y se sabe y se tiene información sobre 7.000. Posiblemente existan otras que todavía no sabemos y que a partir de la investigación se empiecen a descubrir. Lo cierto es que estas enfermedades poco frecuentes abarcan y afectan a un pequeño porcentaje de población, lo que no significa que sea igualmente importante, y es por eso que les queremos dar el lugar y las herramientas para que no solamente padres y familiares sepan que existen, de que se pueden tratar, sino también para los médicos que muchas veces necesitan de la referencia de otros que ya han tratado este tipo de enfermedades para empezar a incursionar sobre ella si tienen o reciben un paciente que pueda tener alguno de estos síntomas o signos. Me voy al living, allí está la doctora Casi y la licenciada Schwalf, pero hay una enfermedad que afecta a los adultos, o en realidad es una enfermedad rara con la que se vive toda la vida. Vamos a hablar, claro, vamos a hablar de la enfermedad de Pica, ¿sí? O también conocido como síndrome de Pica. En realidad es una enfermedad que se da en jóvenes, en chicos, pero también puede aparecer en algunos casos en mayores de 70 años. O sea que aparece a esa edad. Sí, puede aparecer porque va de la mano. Lo que tiene esta enfermedad es que tiene factores que predisponen al origen y al mantenimiento de la misma. Bueno, vamos a hablar un poquitito. A ver. En realidad, ¿de qué se trata el síndrome de Pica? Es un trastorno básicamente psiquiátrico, pero que se traduce en un trastorno de conducta alimenticia, o alimentaria, mejor dicho. Es decir, son personas que tienen la compulsión o el deseo irresistible de comer cosas no nutritivas, pero de las cosas más insospechadas. Por ejemplo, tiza, viruta de pintura, inclusive las hay heces, cenizas, goma espuma, tierra, arena, cigarrillos. ¿Esto es repentino, Andrea, o empiezan, bueno, sí, como a ir probando determinadas cosas? Ahí está, digamos, la causa es absolutamente desconocida. Son muchísimas las disciplinas que trataron de llegar a alguna, digamos, de estudiar este problema. Por eso es que está Valeria acá sentada, porque seguramente tendrá algo que aportar, porque si es una enfermedad psiquiátrica debe haber un trabajo interdisciplinario para trabajar con este tipo de pacientes. Exactamente, pero es importante saber que tanto en el origen hay factores predisponentes y factores que están demostrados que originan, digamos, en base a lo psiquiátrico, sí, el que puedan comenzar esta cosa compulsiva y de un deseo irresistible, a saber, es decir, está descrito en personas. Lo comprobaron, que tienen déficits nutricionales de por sí. Se da en gente en donde está demostrado que tienen anemia, tienen un déficit de hierro importante, sí, gente que tienen algunos trastornos digestivos que hacen que busquen esto para aliviar esos síntomas. Por ejemplo, tienen vómitos o sufren de náuseas o tienen trastornos inespecíficos abdominales y de golpe, bajo una base de predisposición no psiquiátrica, empiezan a picar y comen la pintura de la pared y ven que se alivian. Ahora, entonces, como respuesta a eso, empieza el hábito. Ahora, pregunta. Sí. ¿Nosotros tenemos referencia como familiar de que hay un problema psiquiátrico dando vuelta, más allá de esta situación que bien describe Andrea, como que esto puede estar acompañado o puede venir de un déficit nutricional y a partir de allí empezar con esta sintomatología? Lo que pasa es que yo lo vería al revés. Hoy estamos hablando de enfermedades mentales raras. Nunca las habíamos nombrado, pero claro, que también existen. Claro. Y estas enfermedades mentales raras, a diferencia de lo que ocurre con las enfermedades físicas, que se expresan a nivel físico raro, es que están más relacionadas con la esquizofrenia, con la psicosis, en niños con trastornos generalizados del desarrollo graves, autismo, en donde quizá la conciencia de enfermedad no es la misma que cuando hablamos de una enfermedad rara fisiológica. Claro. Porque nos encontramos con muchos de estos síndromes que tienen una base psiquiátrica pura y en donde la persona quizá no está consciente de que está comiendo cigarrillos, sino piensa que está buscando una solución para una molestia. Exactamente. ¿Y cómo es la reacción cuando se trata con este tipo de pacientes? Imagino un escenario para que me contesten las dos. Sí. Esta persona se encuentra en el comedor de su casa, todos están cenando y él se levanta o ella se levanta y empieza a comer
no sé, tierra de la maceta. Imagino yo la reacción que tiene la familia es inmediatamente de querer parar esta situación bruscamente. Sí. No hagas eso, esto no se hace, ¿por qué lo haces? En fin, yo qué sé. E intuyo que esto es todo lo contrario a lo que uno debería hacer. No sé, ¿cómo es? Lo que pasa es que esta no es una reacción sorpresiva. Yo creo que esto viene en cadena en un proceso. Es un niño que crece con determinadas características de personalidad que llevan a expresarse de esta manera. ¿Te cuento otros dos síndromes raros? Sí. Uno se llama, por ejemplo, Capgras. Se llama el síndrome del doble, en donde la persona cree que le han suplantado a la persona que conoce por otro. Sí. Que hay un impostor, digamos, durmiendo consigo. Entonces también desarrolla todo un sistema defensivo porque siente que le han robado a la persona que siempre conoció. Hay otro que se llama síndrome de Cotard. Es un síndrome en donde la persona cree haberse muerto, cree que sus órganos ya no funcionan, que ya no tiene más sangre, que sus órganos se han podrido, entonces siente hasta olores. ¿Pero esto no estaría encuadrado dentro de la psicosis? Por eso voy, el de Pica, el de Cotard, otros tantos más, son como 10, 15 descriptos, son síndromes o males o delirios que se encuentran en psicosis, en esquizofrenia. Claro. No los encontramos en una familia que se sorprende de repente de que alguien empieza a comer Con lo cual, tierra. Este tipo de pacientes necesita de un tratamiento, psiquiatra, de un control permanente. De un psiquiatra, un tratamiento psiquiátrico. Perfecto. Estas son enfermedades psiquiátricas raras que aparecen en cuadros que están descritos y se pueden tratar, por supuesto que sí. Quiero acotar una cosita muy chiquita respecto al Pica. Lo que se presenta más allá de lo básico psiquiátrico y de su expresión, hay mucho acompañamiento clínico porque hay complicaciones de esto, porque el paciente come, digamos, compulsivamente cosas que le hacen mal al organismo. Básicamente tiene muchos trastornos digestivos, intoxicaciones, porque depende de lo que come, se intoxica con cosas no habituales. Tenemos intoxicaciones por plomo, por mercurio, hay muchísima parasitosis y básicamente le diría que casi el 30-40% de estas personas terminan con cirugías de urgencia porque según lo que comen obstruyen el tracto digestivo. Encontramos pelotas de pelo, un montón de cuestiones que hacen que, bueno, obviamente se expresen con urgencias. Así que, atento. Bueno, esto es como el resumen de lo que ocurre en la vida cuando hay un trastorno psiquiátrico. Está el diagnóstico psiquiátrico, el tratamiento psiquiátrico y después las derivaciones necesarias que surgen a partir de una persona que tiene brotes y que va a hace cosas y que expresa cosas de manera complicada para su salud. Hacemos una pequeña pausa, estamos de vuelta en un minuto, no se vayan. ¿Sabías que, según la ley 26.529, el paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición?